11 de la mañana, 38 minutos. Y precisamente para hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa su llegada a Colombia, lo que está pasando en este instante, vamos a hablar con un experto, Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor Prieto, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los televidentes que nos acompañan en este momento. Claro que sí, nos acompañan todos nuestros usuarios, precisamente en YouTube y en todas nuestras plataformas aquí en Noticias Caracol Ahora. Profesor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en nuestro país, ¿qué significa de entrada? ¿Qué significa de entrada, Juan Carlos, y a todos los usuarios que nos están acompañando? Es que hubo un llamado por parte de varios grupos de interés de la sociedad colombiana a la Comisión por violaciones, presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Esto activó inmediatamente las alarmas de la Comisión Interamericana, que, como sabemos, hace parte de lo que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente Colombia entró a ser parte de esos estados en los cuales este tipo de organizaciones internacionales que tienen a cargo la protección de derechos humanos pone su ojo. Es decir, una situación grave está ocurriendo acá y eso generó alertas, y por eso también es que estamos en esta situación en la cual hay una visita de trabajo por parte de la Comisión, como escuchábamos de parte de su presidenta, Antonio Urrejola, que va a estar no solamente en Bogotá, sino reuniéndose en otras partes de Colombia. Claro, entonces ponen el ojo allá, en el huracán, en lo que está ocurriendo en nuestro país en este caso, Colombia. ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene facultad sancionatoria la Comisión de Derechos Humanos o cuál es el camino ahí que comienza a recorrerse? Es una muy buena pregunta, Juan Carlos, porque lo que he evidenciado es confusión. Y voy a tardarme unos minutos, si me paso, por favor, me interrumpe, pero es aclarar un poco qué es la Comisión y cuál es su rol dentro de esto que conocemos como el Sistema Interamericano. Cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estamos hablando de normas, pero también instituciones. Y las dos instituciones principales son la Comisión Interamericana de una parte y de otra parte, Juan Carlos, y personas que nos siguen, es la Corte Interamericana. Dentro de estas dos instituciones, el papel más conocido es el de la Corte Interamericana, que termina definiendo si un Estado es internacionalmente responsable o no. De otra parte, la Comisión tiene varias funciones. Unas dentro de esta primera etapa, antes de llegar de un caso individual, antes de llegar a la Corte Interamericana, en la cual analiza la situación y decide en un reporte si este caso debe llegar o no a la Corte Interamericana. Es una función para casos individuales, Juan Carlos. Pero en esta situación de Colombia, aquí no tenemos ese ejercicio de la Comisión Interamericana como un paso previo a la Corte. No, aquí lo que tenemos es la Comisión Interamericana viniendo en una visita de trabajo, y eso es otra aclaración, por favor, muy importante. No viene en una visita que se conoce como in loco, en la cual la Comisión hace un análisis de varios asuntos del país, cárceles, acceso a la justicia. No, acá viene una visita de trabajo que viene a analizar un punto muy específico, que es las posibles violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta. Pero si bien ahorita, como ustedes lo anunciaban cuando entrevistaron a la presidenta Antonia Urrejola, ella decía que se va a hacer al final de esto una declaración pública. Esa declaración pública, Juan Carlos, y todas las personas que nos acompañan en redes, no es vinculante. Es una recomendación para que Colombia mejore en las relaciones o en las acciones que está tomando frente a la protesta pública. ¿Para qué? Para que se garantice una protección efectiva a los derechos humanos, pero también para que evite ser demandado en un futuro ante el sistema interamericano y que pueda ser encontrado internacionalmente responsable. Obviamente, cuando digo evitar, no es porque que venga la Comisión automáticamente genera un escudo contra Colombia. No, al contrario, es porque viene y puede hacerle unas recomendaciones importantes al país, que si el gobierno considera seguirlas, pues obviamente vamos a estar en una situación mucho mejor. Y adicionalmente, Juan Carlos, algo que recientemente acabo de leer, y es que la llegada de la Comisión logró generar nuevamente una posibilidad de acercamiento entre los líderes del paro y el gobierno.
Claro, sin duda alguna. Usted dice no es vinculante, pero sí es una presión política la que existe de todos modos al estar aquí la comisión para que las cosas salgan adelante o para por lo menos se vislumbre una luz. Claro, las partes quieren dar a entender a la comisión, presentarle su simbología, sus argumentos, todo lo que ha hecho por sacar adelante la negociación. En este caso, aunque no es vinculante, el mensaje internacional sí es indudable. Así es, Juan Carlos, definitivamente. Si bien desde una perspectiva netamente judicial, desde el derecho internacional, esta declaración no es vinculante, lo que sí es muy importante es de una perspectiva política, porque un Estado como Colombia, que ha sido muy activo en el sistema interamericano, que se declara como un Estado demócrata, no puede de un momento a otro tomar una declaración de la Comisión en la cual le presenta algunos puntos débiles que debe mejorar y simplemente desecharla. Eso no va a funcionar así. Y estoy seguro que países como Estados Unidos, que es nuestro aliado principal en muchos temas, no solamente de comercio, Juan Carlos, sino sabemos en apoyo a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, pues va a tomar muy seriamente este tipo de recomendaciones y va a ver cómo o cuál es la reacción de Colombia frente a estas recomendaciones. Así que tendremos que esperar primero a ver esa declaración pública, que no es un informe, no tiene como todo el detalle que podría tener un informe, pero también ver cuál va a ser la reacción de nuestro gobierno frente a estas declaraciones en las cuales, como lo mencionaba antes, vamos a ver unas recomendaciones respecto a posibles debilidades que se han evidenciado en esta visita por parte de la Comisión Interamericana. Ahora, se lanzan esas razones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa cuando al correr de los años pudiera llegar un caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se tendría en cuenta el cumplimiento o no de aquello que en un momento se dijo, hombre, qué bueno que sacaran adelante esto por este y por este lado? ¿Eso se tiene en cuenta? Claro que sí, Juan Carlos, porque en un futuro, como lo mencionaba, pensemos que termina la visita de la comisión, se sale el comunicado el día viernes de esta semana y la otra semana nos encontramos nuevamente viendo estas escenas tristes en Cali, en Bogotá, en el cual hay un abuso por parte de la fuerza pública que termina, esperemos que no, en la pérdida de vida de un ciudadano. En este caso, el ciudadano o sus familiares, perdón, en este caso ejemplo, sus familiares tendrán que asistir primero ante las autoridades judiciales colombianas para agotar este recurso y es muy probable que termine este caso escalando al sistema interamericano, caso en el cual el primer órgano que analizará esa solicitud de restablecimiento de derechos será la comisión. Y la comisión, al ver este caso y ver qué es el resultado, por ejemplo, de una negativa del gobierno o una omisión del gobierno al no cumplir o seguir esas recomendaciones básicas que le ha dado la comisión para proteger a los ciudadanos en el marco de esta política, de estas protestas, proteger sus derechos humanos, pues claramente va a tener un indicio adicional que no solamente terminará en un reporte, sino que abrirá muy probablemente la puerta para que este caso sea tramitado ante, o sea, remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es cuando viene otra claridad y usted me lo va a dejar ahí sobre la mesa. ¿Responde el gobierno, el del gobierno de turno, o responde el Estado? Es una pregunta muy importante, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque he visto en todo lado diciendo algunas personas, representantes de organizaciones, inclusive colegas, diciendo que esto es una responsabilidad internacional por parte de nuestro presidente Iván Duque, por parte de nuestro ministro de Defensa Diego Molano. Eso no es cierto. La Corte Interamericana, en el caso de que algunas de las situaciones que estamos viviendo terminen de forma triste y esto con una violación evidente a unos derechos humanos y esto llegue al sistema interamericano, la Corte lo que va a entrar a juzgar es la acción del Estado, no de un gobierno. Y esto lo que significa es que en 10 años, 12 años, veremos varios de estos casos llegando a la Corte Interamericana y muy probablemente la Corte Interamericana declarando que Colombia es internacionalmente responsable por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. ¿Y esto en qué se traduce, Juan Carlos? En que claramente hay distintas formas de reparación en el derecho internacional. Cuando hablamos de reparación tenemos restitución, indemnización o satisfacción, pero la más común en el caso del sistema interamericano es la indemnización.
y esto es un pago por parte del gobierno colombiano a los familiares de la víctima o a la víctima misma. Y esto se traduce en dineros suyos y míos, Juan Carlos, y a todas las personas que nos están viendo, porque esto es del fisco público, de lo que se recoge en impuestos. Doctor Prieto, ahora, para llegar casos a la Corte, tendrían que pasar obviamente por la comisión. ¿Y esos casos serían unitarios o podría llegar un bloque de casos, por decirle algo, si llegara a darse? El tema de desaparecidos o el tema de atacados por fuerza pública, o sería simplemente hablando de un caso. Por ejemplo, Lucas, el joven de 37 años allá en la ciudad de Pereira. ¿Cómo sería el tema? Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, la comisión puede agrupar varias violaciones a derechos humanos de individuos que se encontraron en el mismo lugar. Por ejemplo, un caso conocido que es la masacre de La Rochela. ¿Cuál es el reto aquí, Juan Carlos? Que, como hemos evidenciado, son hechos en lugares distintos y con modos operandi diferentes. ¿A qué quiero decir con esto? En el caso de Lucas, hasta ahora lo que se logra conocer es un carro civil con personas civiles generando un disparo a una persona específica, no al grupo en general que se encontraba allí en el viaducto. Cosa distinta, por ejemplo, a lo que puede ocurrir con unos manifestantes en Bogotá que han sido heridos, o en Madrid que encontramos de nuestro ciudadano que falleció por unos impactos de proyectiles del ESMAD. Entonces, tocará analizar si hay unos factores comunes espaciales, temporales. La comisión podrá determinar manejarlos como una totalidad, pero eso dependerá especialmente porque la situación en Colombia es distinta, no hay claridad si todas las afectaciones vienen por parte de la fuerza pública, si son afectaciones que vienen por parte de civiles, que es lo que hasta ahora se conoce en el caso de Lucas específicamente. Entonces tendremos que ver cada caso a detalle y determinar si se podría dar la posibilidad de agruparlos por tener una comunidad o unos factores comunes. Claro. Mi última inquietud, los pasos a seguir después de este viernes cuando parta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a ocurrir en ese instante? ¿Cómo van a ser las cosas ahí? ¿Cuáles son los caminos que vendrán, además de la declaración? Correcto. Entonces, por ahora lo que tenemos es que esperar, obviamente, a que concluya. Ellos se van a llevar mucha información. Como sabemos, abrieron un espacio para que todas las partes interesadas, sean ONGs, sea, por ejemplo, la ANDI, pueda compartir con ellos sus apreciaciones, frente a la situación que está ocurriendo, cómo ellos evidencian que los derechos humanos están siendo vulnerados. Con esta información, la comisión o el equipo de la comisión se va a reunir, lo va a estudiar detenidamente, va a ver que estos documentos se reflejan en lo que ellos vieron en la realidad, y a partir de allí dará, como lo mencionaba antes, esta declaración pública comentando cuáles son los fundamentos, qué fue lo que vieron en campo, muy importante porque esto no es simplemente un estudio de escritorio, están allí en el campo y que evidenciaron los documentos. Y hará unas recomendaciones al gobierno colombiano en el cual les dirá, mire, consideramos que ustedes pueden mejorar a veces, que la investigación frente al abuso de la fuerza pública pues debe ser manejada de la siguiente forma. Y con esta declaración pública, como les mencionaba, el gobierno colombiano tendrá que tomar unas decisiones. ¿Lo acepta o no? Históricamente lo que se ha visto es que los estados democráticos, como es el caso de Colombia, tienden a aceptar estas recomendaciones. Vamos a ver. Y por último, Juan Carlos, aprovecho, es que muchos académicos y organizaciones de derechos humanos estamos sugiriéndole a la comisión que pueda, dentro del marco de esta recomendación, sugerirle, esta palabra es muy importante, sugerirle al Estado colombiano que organice un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes que apoye a las autoridades locales en la investigación de los hechos de abuso por parte de la fuerza pública en contra de ciudadanos colombianos. ¿Ese grupo interdisciplinario tendría también participación de gente no vinculada al Estado como tal? Porque si usted habla de interdisciplinario estaríamos hablando incluso de Procuraduría, Fiscalía, pero también tendría que haber gente vinculada, o más bien, desvinculada del Estado como tal. Totalmente, y por eso es una comisión
de expertos y Sí. expertas independientes. No Ok, debe, lo ideal es que no ok. haya personas del Estado. Y, digamos, esto ocurrió, Juan Carlos, en el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, México, en 2014. México, claro. Y la idea es que este grupo interdisciplinario tenga una duración de 6 meses a un año. Que el Estado no le tenga miedo. Esto no es una... No vienen a afectar la soberanía del Estado colombiano ni inmiscuirse. Vienen a apoyar la labor de las autoridades, específicamente de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría. Eso sería muy importante, que lo recomendara la comisión y que obviamente el gobierno colombiano como Estado soberano lo acepte. Bueno, ya veremos qué ocurre. Doctor Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, muchas gracias por su atención con Noticias Caracol Ahora, por sus luces, por este camino que ya nos deja un poco más claro toda la acción que va a tener durante esta semana y lo que vendrá luego por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Feliz día a usted y a todo su equipo de trabajo.